Capítulo octavo. Prácticas particulares de esta devoción. Artículo primero. Prácticas exteriores. 226. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no deja de haber algunas prácticas exteriores que es menester no omitir, bien sea porque las prácticas exteriores bien hechas ayudan a las interiores, bien porque recuerdan al hombre que siempre acostumbra guiarse por los sentidos lo que él ha hecho o debe hacer, o entonces porque ellas son adecuadas a la edificación del prójimo que las ve, lo que no sucede con aquellas que son puramente interiores, que ningún mundano, pues, ni crítico, ponga aquí su nariz para decir que la verdadera devoción está en el corazón y que es menester evitar lo que es exterior, ya que la vanidad puede entrar en ello y que sería preciso ocultar su devoción, etc. Yo le respondo con mi maestro, que los hombres vean vuestras buenas obras a fin de que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, lo cual no significa, como enseña San Gregorio, que las acciones y devociones exteriores deban ser hechas para agradar a los hombres y obtener de aquí alguna alabanza. Esto sería vanidad. Pero se las hace algunas veces delante de los hombres, teniendo en vista agradar a Dios y por ello hacerlo glorificar, sin tomar en cuenta los menosprecios o alabanzas de los hombres. Para abreviar, mencionaré algunas prácticas exteriores, que no llamo así porque se las haga sin espíritu interior, mas porque tienen alguna cosa de exterior a fin de distinguirlas de aquellas que son puramente interiores. 1. Consagración después de los ejercicios preparatorios. 227. Primera práctica. Aquellos y aquellas que quisieren entrar en esta devoción particular, que no ha sido erigida en cofradía, aunque sería mucho de desear, después de haber empleado en la primera parte de esta preparación al reino de Jesucristo, como ya lo he dicho, 12 días al menos, en vaciarse del espíritu del mundo contrario al de Jesucristo, emplearán 3 semanas en llenarse de Jesucristo por las manos de la Santísima Virgen. He aquí el orden que ellos podrán observar. 228. Durante la primera semana emplearán todas sus oraciones y actos de piedad en pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Para ello podrán, si así lo desean, meditar todo lo que hemos dicho sobre nuestro mal fondo y no mirarse durante los 6 días de esta manera, sino como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes y machos cabríos, o bien meditar estas 3 palabras de San Bernardo. Piensa en lo que tú has sido, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que les ilumine con estas palabras. Señor, haced que yo vea, que yo me conozca. San Agustín. O rezarán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración que sigue en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen suplicándole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el Ave Maris Stella y sus letanías. 229. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y en las obras de cada día a conocer a la Santísima Virgen. Pedirán este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que ya hemos dicho sobre ello. Rezarán, como durante la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris Stella, y además un rosario completo todos los días, o al menos la corona de los 5 misterios en esta intención. 230. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo, que yo te conozco, Señor, o bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán, como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. 231. Al concluir las 3 semanas, se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María, y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más tarde,
recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir si no está impresa y la firmen ese mismo día. 232. Será bueno que este día paguen algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, sea como penitencia de su infidelidad pasada a los votos de su bautismo, ya para protestar su dependencia del dominio de Jesús y de María. Ahora bien, este tributo será según la devoción y la capacidad de cada uno, como un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Aunque ellos no dieren más que un alfiler en homenaje, con tan buen corazón es suficiente para Jesús, quien solo mira la buena voluntad. 233. Todos los años al menos, en el mismo día, renovarán la misma consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Podrán incluso todos los meses y aún todos los días renovar todo lo que han hecho con estas pocas palabras. Yo soy todo vuestro, y todo lo que tengo os pertenece, oh mi amable Jesús, por medio de María, vuestra Santa Madre. 2. Recitación de la coronilla de la Santísima Virgen. 234. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio a una mujer coronada de 12 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. 235. Sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de rezarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez, será conveniente empezar así. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria, todo ello 3 veces. Al fin dirás: oh Santa Madre de Dios, a tu patrocinio nos acogemos, en nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas, antes bien de todo peligro líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Llevar cadenillas de hierro. 236. Tercer práctica. Es muy loable, muy glorioso y muy útil para quienes de esta manera se hubieren hecho esclavos de Jesús en María, que lleven como señal de su esclavitud amorosa pequeñas cadenas de hierro bendecidas con una bendición propia que luego diré. Estas señales exteriores en verdad no son esenciales y una persona puede muy bien prescindir de ellas aunque haya abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de encomiar grandemente a quienes después de haber sacudido las cadenas ominosas de la esclavitud del diablo, con que el pecado original y posiblemente los pecados actuales los hubiere atado, se han sometido voluntariamente a la gloriosa esclavitud de Jesucristo y se glorifican con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. Cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque de hierro y sin brillo, que los collares de oro de los emperadores. 237. En otro tiempo no había nada más infame que la cruz. Ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso ni lo hay ahora entre los paganos, pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las prisiones infames del pecado y del demonio. Nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza como a presidiarios, sino por caridad y amor como a hijos. Los atraeré a mí, dice el Señor, por boca de su profeta, con cadenas de amor. Estas cadenas son, por consiguiente, fuertes como la muerte y, en cierto modo, más fuertes aún para aquellos para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo, reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ligaduras de esta esclavitud, que siendo de hierro, no se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo.
Dichosos pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. 238. He aquí las razones para llevar estas cadenillas. Primero, para hacer recordar al cristiano los votos y promesas de su bautismo, de la renovación perfecta que de él ha hecho con esta santa devoción y de la estrecha obligación que tiene de ser fiel a ellos. Una vez que el hombre se mueve más a menudo por los sentidos que por la pura fe, tendería a olvidarse fácilmente de sus obligaciones para con Dios si no hubiese alguna cosa exterior que se la recordare. Estas cadenillas sirven maravillosamente al cristiano para hacerle recordar las cadenas del pecado y la esclavitud del demonio, de que el santo bautismo lo ha librado y de la dependencia que ha prometido a Jesucristo en el santo bautismo y la ratificación que de ella ha hecho con la renovación de sus votos. Una de las razones por las cuales tan pocos cristianos piensan en los votos de su bautismo y viven con tanto libertinaje como si no hubiesen prometido nada a Dios, al igual que los paganos, es porque no llevan ninguna señal exterior que se los haga recordar. 239. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo, y que se renuncia a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Tercero, para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del demonio, pues es menester que llevemos las cadenas de iniquidad o las cadenas de la caridad y de la salvación. 240. Ah, mi querido hermano, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del diablo y de sus secuaces, y lancemos lejos de nosotros su yugo funesto. Rompamos sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Metamos los pies para servirme de los términos del Espíritu Santo en esos cepos gloriosos y nuestro cuello en sus collares. Sometamos nuestros hombros y llevemos la sabiduría que es Jesucristo y no nos fastidiemos con sus cadenas. Notaréis que el Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, prepara para ello el alma a fin de que ella no rechace su importante consejo. He aquí sus palabras. Escucha, hijo mío, y recibe un consejo que puedas entender, y no rechaces mi consejo. 241. Aceptad, mi queridísimo amigo, que me una al Espíritu Santo para daros el mismo consejo. Sus cadenas son cadenas de salvación. De igual modo que Jesucristo clavado en la cruz debe atraer todo hacia él de grado o por fuerza, atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos como a presidiarios y diablos a su ira eterna y a su justicia vengadora. Pero atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas de la caridad. Todo lo atraeré a mí. 242. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas o en su cuello, o en sus brazos, o en la cintura, o en sus pies. El padre Vicente Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad el año 1643, llevaba como señal de su servidumbre un aro de hierro en el pie y afirmaba que su dolor era no poder llevar públicamente la cadena. La Madre Inés de Jesús, de quien ya hemos hablado, llevaba una cadena de hierro en su cintura. Algunos otros la han llevado en el cuello en penitencia por los collares de perlas que llevaban en el mundo. Otros la han llevado en sus brazos para recordarse durante los trabajos de sus manos que son esclavos de Jesucristo. 4. Devoción especial al misterio de la Encarnación. 243. Cuarta práctica. Profesarán una singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción, pues ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo, 1. Para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener a respecto de María, para la gloria de su Padre y para nuestra salvación. Esta dependencia aparece particularmente en este misterio en que Jesús se muestra cautivo y esclavo en el seno de la Divina María, en el cual depende totalmente de ella para todas las cosas. 2. Para agradecer a Dios por las gracias incomparables que ha concedido a María
y particularmente el de haberla escogido como dignísima madre suya, elección que ha sido hecha en este misterio. Son estos los dos principales fines de la esclavitud de Jesucristo en María. 244. Notad por favor lo que digo habitualmente: el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. Se puede decir en verdad, como muchos lo han hecho, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo preferible el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejaba M. Tronson, superior general del Seminario de San Sulpicio, renombrado por su prudencia poco común y su piedad consumada, a un clérigo que lo consultó al respecto. He aquí las razones. 245. Primera, como vivimos en un siglo orgulloso en el que hay gran número de sabios inflados, presuntuosos y críticos, que hayan algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor establecidas y más sólidas, a fin de no darles ocasión de críticas sin necesidad, sería mejor decir la esclavitud de Jesucristo en María, y afirmarse esclavo de Jesucristo en vez de esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción más bien por su fin último, que es Jesucristo, que del camino y del medio para llegar a ese fin, que es María, aunque en verdad se podría hacer lo uno y lo otro sin escrúpulo, así como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que va de Orleans a Tours por el camino de Amboise podría perfectamente decir que él va a Amboise y a Tours, que viaja hacia Amboise y que viaja hacia Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que su ruta directa para ir hacia Tours, y que Tours solo es su fin último y el término de su viaje. 246. Segundo, pues el principal misterio que se celebra y que se honra en esta devoción es el misterio de la Encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María y encarnado en su seno, viene más a propósito decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús residiendo y reinando en María, según esta bella oración de tantas y tan grandes almas: oh Jesús viviente en María, venid y vivid en nosotros con el espíritu de vuestra santidad. 247. Tercero, esta manera de hablar muestra mejor la unión íntima que existe entre Jesús y María. Están unidos tan íntimamente que el uno está todo en el otro. Jesús está todo en María y María en Jesús, o más bien, ella no está más, sino Jesús solamente en ella, y sería más fácil separar la luz del sol que a María de Jesús, de tal modo que a nuestro Señor lo podemos llamar Jesús en María y a la Santísima Virgen María en Jesús. 248. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, dice: mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad, que este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos, y por último, que este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. No podemos ver ni hablar a Jesús sino por María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permanece en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado con los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria
que la que habían dado todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. 5. Gran devoción al Ave María y a la corona. 249. Quinta práctica. Tendrán una gran devoción al rezo del Ave María o salutación angélica, cuyo precio, mérito, excelencia y necesidad pocos cristianos conocen, aun los más esclarecidos. Ha sido menester que la Santísima Virgen se apareciera varias veces a grandes y esclarecidos santos para mostrarles el mérito de esta oración, como a Santo Domingo, a San Juan de Capistrano y al bienaventurado Alano de la Roche. Ellos han compuesto libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir a las almas. Han publicado en alta voz y predicado públicamente que si por el Ave María ha comenzado la salvación del mundo, de esta misma oración depende la salvación de cada uno en particular, pues ella es la que ha hecho producir el fruto de la vida en esta tierra seca y estéril, y por ser esta misma oración bien dicha, la que debe hacer germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de la vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle dar el fruto en su tiempo oportuno, y que un alma que no es rociada por esta oración o rocío celestial, no da fruto y no produce más que cardos y espinas y está presta a ser maldita. 250. He aquí lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de la Roche, como se lee en sus libros. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este lo consideran con horror. Antes llevarían consigo una serpiente que un rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María. Consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo bueno para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al beato Alano a continuación de las palabras antes citadas. 251. Yo no sé el cómo ni el por qué, pero entre tanto es verdadero, y no conozco un mejor secreto para saber si una persona es de Dios que examinar si le gusta rezar el Ave María y la corona. Digo si le gusta porque puede suceder que una persona esté en la imposibilidad natural o incluso sobrenatural de rezarla, pero siempre la estima y trata de recomendarla a los otros. 252. Almas predestinadas, esclavas de Jesús en María. Sabed que el Ave María es la oración más bella de todas luego del Padre Nuestro. Es el más perfecto cumplido que podéis hacer a María, pues es el cumplido que el Altísimo le hace por medio de un arcángel a fin de ganar su corazón. Y fue tan poderoso sobre su corazón, por los secretos encantos de que está lleno, que María dio su consentimiento a la encarnación del Verbo pese a su profunda humildad. Es también por este cumplido que ganaréis infaliblemente su corazón si la rezáis como es debido. 253. El Ave María bien dicha, es decir, con atención, devoción y modestia, es según los santos el enemigo del diablo a quien hace huir y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda. Es un casto y amoroso beso que damos a María.
Es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. 254. Les ruego, pues, con la mayor insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no te contentes con rezar la coronilla de la Santísima Virgen. Recen también el rosario y, si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte, bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. Quien hace siembras generosas, generosas cosechas tendrá. 6. Rezo del Magnificat. 255. Sexta práctica. Para agradecer a Dios por las gracias que ha concedido la Santísima Virgen, rezarán a menudo el Magnificat, a ejemplo de la bienaventurada María de Ognís y de muchos otros santos. Esta es la única oración y la única obra que ha compuesto la Santísima Virgen, o mejor, que Jesús ha hecho en ella, pues él hablaba por su boca. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es por un lado el más humilde y el más reconocido, y por otro, el más sublime y elevado de todos los cánticos. Hay en él misterios tan grandes y ocultos que aún los ángeles ignoran. Gerson, que fue un doctor tan piadoso y sabio, después de haber empleado una gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre las materias más difíciles, emprendió no sin temblor al fin de su vida y a fin de coronar todas sus obras la explicación del Magnificat, y nos presenta en un volumen infolio que compuso muchas cosas admirables de este hermoso y divino cántico. Entre otras cosas, dice que la Santísima Virgen lo recitaba a menudo ella misma y en particular después de la Sagrada Comunión como acción de gracias. El sabio Benzonio, explicando el mismo Magnificat, cuenta muchos milagros obrados en virtud de él, afirmando que los diablos tiemblan y huyen cuando escuchan estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. 7. El desprecio del mundo. 256. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben empeñadamente despreciar, odiar y huir del mundo corrompido y servirse de las prácticas de desprecio del mundo que en la primera parte hemos indicado. Artículo 2. Prácticas particulares e interiores para quienes quieren llegar a ser perfectos. 257. Además de las prácticas exteriores que acabamos de referir, las cuales no deben ser omitidas por negligencia ni desprecio en la medida en que el estado y la condición de cada uno lo permite, he aquí algunas prácticas interiores muy santificadoras para aquellos que el Espíritu Santo llama a una alta perfección. En 4 palabras, consiste en hacer todos sus actos por María, con María, en María y para María, a fin de hacerlo más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesús y para Jesús. 1. Hacerlo todo por medio de María. 258. Primero, es necesario realizar todas nuestras acciones por María, es decir, es menester que se obedezca en todas las cosas a la Santísima Virgen y que en todas ellas se conduzcan por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son conducidos según el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y en consecuencia hijos de Dios, como ya lo hemos demostrado, y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son fieles y verdaderos devotos los que se dejan guiar por su Espíritu. Yo he dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella nunca se mueve por su propio espíritu, mas siempre por el Espíritu de Dios, quien de tal manera se ha hecho su maestro que se hizo su propio espíritu. Esta es la razón por la que San Ambrosio decía que el alma de María esté en cada uno para glorificar al Señor, que el Espíritu de María esté en cada uno para regocijarse en Dios. Cuán feliz es el alma que, a ejemplo de un buen hermano jesuita llamado Rodríguez, muerto en olor de santidad,
está toda poseída y gobernada por María, que es un espíritu dulce y fuerte, celoso y prudente, humilde y resuelto, puro y fecundo. 259. A fin de que el alma se deje conducir por este espíritu de María es necesario: 1. Renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y a su voluntad antes de hacer cualquier cosa, por ejemplo, antes de rezar, decir u oír la Santa Misa, comulgar, etc., pues las tinieblas de nuestro propio espíritu y la malicia de nuestra propia voluntad y operación, si las siguiéremos, aunque ellas nos parecieren buenas, pondrán obstáculo al Santo Espíritu de María. 2. Es preciso entregarse al Espíritu de María para ser movidos y conducidos por él de la forma que ella quiera. Es necesario ponerse y quedar entre sus manos virginales como un instrumento en las manos del obrero, como un laúd en las manos de un buen tañedor. Es necesario perderse y abandonarse en ella como una piedra que se arroja al mar, lo que se hace sencillamente en un instante por una sola ojeada del espíritu, un pequeño movimiento de la voluntad, o diciendo verbalmente, por ejemplo: yo renuncio a mí mismo y me doy a vos, mi querida madre. Y aunque no se sienta ninguna dulzura sensible en ese acto de unión, no por eso deja de ser verdadera, tal como si se dijese lo que Dios no permita, y con toda sinceridad yo me doy al diablo. Aunque se lo diga sin ningún cambio sensible, no se entregaría menos verdaderamente al diablo. 3. Es menester de cuando en cuando, al hacer algo y después de realizado, renovar el mismo acto de ofrenda y de unión, y en la medida en que más lo hiciere, más rápidamente se santificará y se llegará más pronto a la unión con Jesucristo, que sigue necesariamente a la unión con María, pues el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. 2. Hacerlo todo con María. 260. Segundo. Es preciso hacerlo todo con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para ello, debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente, primero, su fe viva, por lo cual creyó sin vacilar la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra. Y finalmente, todas sus demás virtudes. Recuérdate, lo repito, que María es el grandioso y único modelo de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios a poco costo y en poco tiempo. Quien haya este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. 3. Hacerlo todo en María. 261. Tercero. Se debe hacer todo en María. Para comprender bien esta práctica, es preciso recordar, primero, que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de éste. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses, realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán sin ninguna mancha de inmundicia por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida que produjo Jesucristo, fruto de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios, regados por su unción celestial y que han dado y siguen dando frutos de exquisito sabor.
hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud, que exhalan un perfume que embalsama a los mismos ángeles. Hay en este lugar verdes praderas de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, moradas llenas de encanto y seguridad, etc. Solo el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales. Se respira en este lugar al aire puro e incontaminado de pureza sin imperfección. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad. Arde el horno encendido e inextinguible de la caridad, en el que el hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad, que brota de la tierra y dividiéndose en 4 brazos, riega todo este delicioso lugar. Son las 4 virtudes cardinales. 262. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a María 1, la puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. 2. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y el templo de Dios, el mundo de Dios, epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. Qué riqueza, qué gloria, qué placer, qué dicha. Poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. 263. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en este lugar tan excelso y santo, custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo que ha tomado posesión de él y dice: un jardín cercado es mi hermana, mi esposa, huerto cerrado, manantial bien guardado. María es el jardín cerrado, María es manantial sellado. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. 264. Luego de que por su fidelidad se ha obtenido esta gracia insigne, es necesario morar en el santuario interior de María con complacencia, descansar allí en paz, apoyarse confiadamente en él, ocultarse allí con seguridad y en él perderse sin reserva, a fin de que en este seno virginal, 1. Sea el alma alimentada con la leche de su gracia y de su maternal misericordia. 2. Quede allí libre de sus angustias, temores y escrúpulos. 3. Permanezca en él segura contra sus enemigos, el demonio, el mundo y el pecado, que jamás han entrado ahí. Esta es la razón por la cual ella afirma que aquellos que obran en ella no pecarán, es decir, aquellos que moran en el espíritu de la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. 4. Para ser formada en Jesucristo y Jesucristo formado en ella, puesto que su seno es, como dicen los santos padres, la sala de los sacramentos divinos donde Jesucristo y todos los elegidos han sido formados. 4. Hacerlo todo para María. 265. 4. Finalmente, es necesario que todas las acciones sean hechas para María, ya que como se ha entregado totalmente a su servicio, es justo que todo sea hecho para ella, como un criado, un siervo y un esclavo. Que no la tome como al fin último de sus servicios, que es solo Jesucristo, sino como a su fin próximo, su medio misterioso y su medio fácil para ir a él. De igual manera que un buen servidor y esclavo no debe el siervo de María permanecer ocioso, sino que apoyado en su protección es menester emprenda y haga grandes cosas para esta augusta soberana. Es necesario defender sus privilegios cuando se los disputa. Es preciso sustentar su gloria cuando se la ataca. Atraer a todo el mundo, si se puede, a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Es preciso hablar y levantar la voz contra aquellos que abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo
y establecer al mismo tiempo esta verdadera devoción. No se debe pretender de ella en recompensa por estos pequeños servicios más que el honor de pertenecer a una tan amable princesa y la felicidad de estar por ella unida a Jesús su Hijo, con un lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria solo a Dios.